¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que era la atención primaria? ¿Sí? Vamos a decir que la primera ayuda que ofrece el respondiente durante una emergencia médica. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una emergencia? Es un hecho de origen súbito que pone en riesgo o compromete la salud de una comunidad o de cada uno de esos individuos. ¿Sí? En este caso, vamos a tener lo que es la secuencia de arribo para las víctimas. ¿Sí? Tenemos lo que es la seguridad, la escena y la situación. Antes de acercarse al lugar de un accidente, se debe evaluar previamente la escena, los riesgos que ésta puede llegar a tener y tomar las precauciones. Hay que observar absolutamente bien el escenario antes de entrar, ¿sí? Acá vamos a tener escena, seguridad y situación. En la seguridad vamos a decir que no hay que convertirse en una víctima más, ¿sí? Por eso vamos a tener que usar siempre las reglas primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Por qué? Porque si la escena no es segura, no podemos entrar. Si la situación en la que está no es, tampoco podemos ingresar, ¿sí? Por eso es importante nuestra seguridad ante todo, ¿sí? Cuando hablamos de la escena, vamos a preguntar, ¿qué ocurrió? ¿Cuántas personas van a ver involucradas? ¿Y qué recursos necesito? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, en un accidente de auto. ¿Qué ocurrió? Fue un accidente de auto entre dos vehículos, ¿sí? ¿Cuántas personas se vieron involucradas? Vehículo A fueron dos personas, vehículo B fueron tres. Hay que ver también las edades de estas personas, ¿sí? Y en vamos a decir que solamente dura unos cuantos segundos. Vamos a utilizar la memotecnia veo. ¿Por qué? Vamos a ver, y vamos a oler, ¿sí? Vamos a ver el entorno en sí, vamos a escuchar si hay algún ruido, ya sea de un bebé o de una persona que pida auxilio, y vamos a tratar de oler. ¿Por qué es importante esto? Porque si en un accidente hay combustible, nosotros vamos a tener que tener la precaución de a dónde se encuentra derramado ese combustible, por ejemplo, en la nafta. O si ingresamos a un lugar, a un domicilio, y sentimos muy bien, tenemos que tener esa precaución. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es activar el servicio de emergencia, vamos a utilizar la memoria. Lo primero que vamos a hacer es identificarnos con el operador e indicar de qué número estamos llamando. ¿Sí? Es importante esto. Si se nos corta la llamada, el operador puede devolvernos la llamada, ¿sí? Indicar qué tipo de emergencia es, ya sea que una persona que tenga un paro, una persona que se está ahogando o cualquier otra situación que requiera que el operador active el servicio de emergencia. Vamos a tener que precisar la localización exacta, dirección tanta o lugar tanto de dónde se encuentra la persona que necesita de nuestra ayuda, ¿sí? Hay que ser lo más preciso posible para que el servicio esté atento, ¿sí? Vamos a relatar brevemente el accidente y el posible número de víctimas que podamos llegar a tener. Como dijimos recién, tenemos dos vehículos, el vehículo dos integrantes, vehículo B tenía tres integrantes. Hay que también decirle si la persona es un pediátrico o un paciente adulto, ¿sí? Y si se encuentra obviamente en la capacidad de hacerlo, vamos a precisar lo que son el tipo de lesiones, los antecedentes y los hallazgos que nosotros podamos llegar a encontrar. Y obviamente que siempre vamos a tener que seguir las instrucciones del médico o de la persona la cual estamos llamando, ¿sí? Pero digamos, a no ser que la llamada se nos corte, por eso es importante cuando hacemos y cuando nos identificamos con el operador, siempre otro número, porque él se va a poder comunicar, ¿sí? Por eso acá es tan importante la regla pedir. ¿Por qué? La P significa para adulto o pediátrico. De esa forma, el operador va a saber qué tipo de ambulancia va a tener que mandar, porque no es lo mismo mandarse para una persona adulta que para mandar una ambulancia para un paciente pediátrico, porque en el pediátrico va a tener todo lo necesario para hacer una correcta atención.
¿sí? El estado, vamos a decirle si la persona está en estado consciente o inconsciente, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la dirección, vamos a dar los datos, el lugar donde se encuentra, la dirección o si es una plaza, siempre dando datos precisos. Cuando hablamos de la intervención, vamos a decir si ayuda o si nadie esté interviniendo en este caso, ¿sí? Y cuando hablamos de retorno, es la respuesta a las instrucciones. Por eso tenemos que estar atentos a cuando el OPE pregunta qué sucedió y si nosotros podemos actuar en ese momento, vamos a saber hacerlo, pero en el caso que, por ejemplo, si fuesen civiles, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la cadena de atención de víctima, se le va a denominar CAP. Esta rápidamente, se va a iniciar rápidamente la atención de cadena, perdón, la cadena de atención de víctimas, y acá vamos a tener diferentes tipos de evaluaciones. La evaluación de la escena, la evaluación primaria y la evaluación secundaria, ¿sí? Luego de la evaluación de la escena van a ser las acciones previstas al contacto con la víctima, ¿sí? Después tenemos una evaluación primaria que va a evaluar problemas con riesgo de muerte. Después tenemos la evaluación secundaria, que es la evaluación del resto de las lesiones y enfermedades, ¿sí? Por eso es muy importante la cadena de atención de víctimas. Acá tenemos una evaluación de lo que tenemos que hacer. Primero vamos a tener lo que es la seguridad de la escena de situación, vamos a manejar lo que es el sensorio, vamos a ver obviamente lo que son los tales, con nuestro sentido vamos a ver cómo se encuentra la persona, obviamente vamos a tratar de palparla, en este caso con ¿cómo es esto? Vamos a ver bien cómo se encuentra la persona, además si tiene relleno capilar, ¿sí? Ahí vamos a activar lo que es el servicio de emergencia y vamos a usar el pedir, obviamente con todas las letras que recién mencionamos. Ahí vamos a hacer un primer reconocimiento que va a cerrar, vamos a evaluar los problemas con los riesgos de muerte, el estado de conciencia, el tema de la situación, hemorragia en el caso que tenga, para fijarnos bien en qué condición está esa persona y dar los datos más precisos hacia el operador para que llegue una correcta ambulancia en el caso que sea un paciente pediátrico o un paciente adulto. ¿Sí? Acá cuando hablamos de lo que era la respiración, primero vamos a verificar si la víctima respira. ¿Sí? Vamos a mirar el pecho, la cara de la víctima para ver si respira normalmente o si hay sonidos anormales. Esto no debe llevar no más de 5 a 10 segundos, ¿sí? Cuando hablemos de hemorragia, vamos a buscar los tipos de sangrado, ¿sí? Los signos de shock, por ejemplo, palidez, sudoración, piel fría. Vamos a tratar de examinar a la persona de cabeza a pies, ¿sí? Y las hemorragias, bueno, las pueda controlar, lo vamos a hacer en lo posible, ¿sí? En el caso que la persona no, la víctima no me responda, esté inconsciente, pero tenga una reacción normal, lo que vamos a hacer es ponerle en posición lateral de seguridad, como acá tenemos las imágenes, ¿sí? La vamos a poner de costado. ¿Para qué? Para evitar que la persona se ahogue, para que se broncoaspire, para lo que fuese, ¿sí? Pero con el fin de que no se ahogue, ¿sí? Esto es una posición muy importante que la realicen. Si ustedes ven de que la persona tiene respiración normal, pero que no responde, siempre pongan en posición lateral de seguridad, ¿sí? Pasamos a la otra. Acá tenemos lo que era el primer reconocimiento. Tenemos que tener en cuenta la hora de oro y los 10 minutos de platino. ¿Por qué? Porque la hora dorada es el tiempo es el tiempo de víctima que no necesariamente son 60 minutos, sino que puede durar mucho más este tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de los 10 minutos latinos, vamos a estar hablando, vamos a decir que es el tiempo que transcurre desde el momento en que el rescatista toma el contacto con la trabaja en su estabilización y empieza con su traslado hacia
centro asistencial. En este caso puede ser un hospital. Y el tiempo es para el trabajo del rescatista, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el primer reconocimiento, así lo que tenemos, acuérdense, seguridad sin la situación, vamos a hacer sensorio. Y en el paciente adulto vamos a ver primero lo que le, ¿sí? Después vamos a ver que tenga una vía permeable, ¿sí? Y después vamos a tener si tiene una buena ventilación. En el caso del pediátrico va a ser lo mismo, vamos a hacer una seguridad sin la situación, vamos a hacer el sensorio, vamos a ver que las vías aéreas sean viables, que tengan una buena ventilación y que haya una buena circulación, ¿sí? Acá tenemos bien los diferentes tipos de, de letras y qué significa cada uno. Por ejemplo, el X significa un sangrado insanguinante. Acá lo que tiene, por ejemplo, lo que es la compresión, los homeostáticos y se pueden hacer torniquetes. Cuando hablamos de una vía aérea permeable, vamos a tener la apertura de la vía aérea, vamos a ver que se puede hacer una correcta limpieza. Obviamente que estas cosas nosotros en muchos casos no lo podemos realizar, pero sí podemos a personas, ¿sí? Cuando hablamos de una buena ventilación, vamos a ver que tenga una buena expansión a nivel pulmonar y ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la circulación, en este caso vamos a ver el pulso radial, si está presente o no, vamos a ver, la piel, cómo esté su color, si está pálida, rojiza o demás. Cuando hablamos de la D, vamos a ver si están las pupilas, si están dilatadas o no, y en la E, la exposición, ¿sí? Que si tiene una hipotermia en este caso, en el caso al aire libre, si se produce un accidente o demás. Acá tenemos lo que son la revisión secundaria. ¿Sí? Revisión secundaria vamos a hacer una anamnesis. ¿Qué quiere decir? Es ver todo como un historial de la persona. ¿Sí? La A significa, no, perdón. La S significa son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la persona? La A, el tipo de alergia que puede llegar a la persona, el medicamento, si esa persona tomó o no medicamento, las patologías previas, siempre vamos a tener en cuenta eso. En cuanto a la L, son los eventos que esa persona previamente puede llegar a haber puede llegar a haber comido, y los eventos relacionados. ¿Sí? Cuando hablamos también de lo que es el examen físico, vamos a buscar siempre anomalías, por ejemplo, deformidad, inflamaciones, heridas abiertas y sensibilidad al tacto. Eso se denomina la memotecnia Díaz. Acuérdense, cuando vamos a físico para buscar alguna que otra anomalía, vamos a utilizar el prefijo Díaz. Deformidad, inflamación, si tiene heridas abiertas o no, y si son sensibilidades al tacto. ¿Sí? Si la víctima se ha lesionado, vamos a comenzar con este examen para determinar las diferentes causas. Después vamos a ir a lo que es la muestra. ¿Qué quiere decir? Si la víctima está sufriendo una enfermedad súbita, vamos a recabar información, ¿sí? Vamos a hacer obviamente una anamnesis. Vamos a recabar toda la información y vamos a decir, M, que son los medicamentos. La U significa la última ingesta oral, que es lo que comió o que en este caso que puede haber tomado. Después vamos a tener los eventos que llevaron a la lesión o a dicha enfermedad. Después vamos a ver los trastornos médicos con un historial médico en el caso que tenga. Después vamos a tener lo que es la respuesta al medio, como por ejemplo alergias, que por ejemplo pueden ser alérgicos a algún medicamento o algo para que la persona el que lo vaya a ayudar sepa cómo actuar y sepa al momento de pedir ayuda, ¿sí? Y después vamos a tratar de buscar algún brazalete o medalla para que el médico esté alerta. Muchas personas que tienen diabetes o que poseen algún tipo de enfermedad, llevar un brazalete en forma de identificación, ¿sí? Por ejemplo, si tienen, son diabéticos, depende si son
tienen diabetes tipo 3, si son intolerantes, pónganle a la lactosa o diferentes tipos de alergia, ya sean medicamentos o alimentos, para que al momento de asistirlos sepamos qué medicamentos son los adecuados para administrarles, ¿sí? Bueno, y acá tenemos obviamente la evaluación del paciente, todo lo que dijimos recién, en cuanto a la evaluación de la escena, de la evaluación primaria, la evaluación secundaria y todo el procedimiento, ¿sí? Otra de las cosas que estaría bueno que nos quede bien es la diferencia entre la hora dorada y los 10 minutos de platino, ¿sí? Acuérdense en que la hora dorada van a ser el transcurso el tiempo para la víctima, que obviamente que no va a ser necesariamente los 60 minutos, ¿sí? Mientras que los 10 minutos que a nosotros como recatita nos va a llevar el contacto con la víctima y demás. Siempre tengan en cuenta eso a la hora de atender un paciente, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta es cuando arribamos a la víctima. Siempre acuérdense de la seguridad de la escena es muy importante. Ustedes no se pueden ir a meter a ningún lugar si la escena no es segura, si la situación tampoco y si la situación propiamente lo dice. Tenemos que tratar de siempre estar al momento de arribar el paciente, fijarnos en el entorno, visualiza todo al entrar a un evento, más precisamente, fijarnos con quién estuvo, qué es lo que comió, en este caso qué tomó, para saber cuando lo llevemos con con el médico, darle los datos lo más precisos posible y siempre lo que son los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. En el caso que se pueda tomar la temperatura es muy importante saber el relleno capilar también, tomar el nivel de oxígeno. eh, ¿Para qué? Para que todo esto, al que el médico lo atienda, ya sepa de qué forma actuar y proceder, ¿sí? También tenemos, cuando hablamos del pedir, siempre te digamos si es un paciente adulto o pediátrico, en el estado en el que este se encuentra. Si a la persona le llegamos inconsciente, lo encontramos inconsciente, es un paciente adulto, lo encontramos en tal dirección, esto le va a servir mucho para aquellos de que hagan eventos o estemos a hacer eventos. Tengan siempre la precaución, ¿sí? Si la persona, en este caso, es un paciente pediátrico y se encuentra solo y está un tío, un vecino o lo que sea, y ustedes pueden hacer que esa persona los acompañe, va a ser de mucha ayuda porque el menor no va a estar solo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta y al momento de que realicen una llamada, acuérdense de identificarse con un operador, darle el número de redes tienen para que él se pueda comunicar en el caso que se corte, ¿sí? Siempre de decirle o darle una localización lo más exacta posible de sucedió o el accidente o, o la persona que se encuentre necesitando ayuda en este caso, ¿sí? Tratemos de dar la mayor información para que la ambulancia que nos manden sea la adecuada, ¿sí? Bueno, lo que es la seguridad, la escena de situación ya lo vimos. Bueno, obviamente hicimos mucho hincapié en lo que era el pedir. Acuérdense también de la evaluación de la escena, en mente que tengamos las acciones previas al contacto de la víctima, la evaluación primaria, cuáles pueden ser los problemas con riesgo de muerte de la persona, lesiones en el caso de la evaluación secundaria, cuáles son los restos de lesiones y los diferentes tipos de enfermedades. En cuantación siempre verifiquemos y miremos el pecho de la víctima, si es que respira normal o que si quitado y demás. ¿Sí? Deben de siempre fijarse, porque ustedes van a ver una leve elevación en el pecho. Y si tienen algún tipo de sangrado, en donde lo tiene, cabeza, torso, lo que sea, ustedes tienen que tener en cuenta eso, para que, para el momento de saber si se puede hacer una correcto abordaje a la víctima, ¿sí? O si necesita
realizarle, póngale un cabestrillo, un tipo de vendaje, un cabestrillo, o de vendaje de compresión y demás, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de esto. Siempre estas letras, la, en la, val- en la valoración primaria, el X, A, B, C, D, acuérdense en la gran sanguinante, la vía aérea permeable, acuérdense de que siempre esté permeable la vía, que haya una buena ventilación, que haya una buena circulación en el pulso radial, ¿sí? Bueno, en la revisión primaria también todo, acuérdense siempre de la anamnesis, todo lo que son los síntomas, alergias, medicamentos, patologías. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ustedes cuando ven a un paciente siempre van a tener que fijarse absolutamente todo. ¿Para qué? Para cuando se lo tengan que entregar al médico y entregar un paciente de la forma más correcta y en lo posible lo más completa, ¿sí? Elemento segundo. Por ahora sería esto. Muchísimas gracias.